El problema no es el propósito en el que todos coinciden, sino en lograr que se haga realidad para la mayoría de estudiantes, independientemente de situación geográfica, condición social, composición familiar o necesidades especiales. Los entrevistados muestran logros de excelencia aún en entornos que se consideran los menos propicios para aprender. Digamos, como cuando hacíamos un tema, a la hora de investigar, yo investigaba lo que hasta donde yo quería, no solamente si ellos me decían tú tienes que investigar esto y esto, pero a mí me interesaba otra cosa, yo lo podía investigar y aprender de todo lo que a mí me llamaba la atención. Para mí estudiar ahí fue algo maravilloso porque nos daban una libertad donde podíamos nosotros investigar lo que nosotros quisiéramos. Entonces no había la presión de que tienes media hora para acabar este tema o tienes 15 minutos para leer una página, un libro, lo que quiera. La diferencia de las redes de tutoría es que crea un ambiente de libertad en el que tú puedes ser quien tú realmente eres, con toda la confianza para poder cuestionar, para poder hacer reflexiones, para poder tomar lo que te sirve, lo que te interesa, y entonces en ese sentido crecer tus cualidades, tu potencial. Esa es una diferencia muy importante. Pues antes a mí no me hacían hablar casi nada, porque pues yo no era de aquí, entonces con esto de la tutoría también la maestra se enoja porque me hice más platicona, abrí más diálogos con mis compañeros. Ya me salgo allá para afuera y estoy con mis amigas y ya me dicen, no, pues ya te hiciste más abierta. ¿Qué te está pasando ya? Es que fue la tutoría. Sí, batallé a adaptarme más cuando teníamos que exponer porque pues sí me ponía nerviosa de que no lo hago bien, de que se me olvidaban las cosas o de que pues me daba nervios, ¿eh? Pero no, pues sí fui agarrando poquito a poquito la confianza, primero ahí nada más en el grupo, ya después con otras personas distintas, pero sí fue agarrando uno más confianza, se pone nervioso como en todo, ¿verdad? Pero ya no era la misma, ya tenías más confianza, eras más segura de ti misma, lo que ya sabías que lo que iba a decir, pues estaría bien o estaba mal, pero tú estabas segura de que así era lo que tú habías entendido, de que tú tenías conciencia de que eso es lo que tú aprendiste de ese tema, de ese problema de matemáticas. Comunidades de aprendizaje te enseña mucho a analizar muchísimo las cosas, no nada más a llegar y decir, pues esto dice este autor, pues yo lo digo tal cual como él lo dice. Y igual también pues puedes estar de acuerdo y no puedes estar de acuerdo con lo que los autores dicen. Porque ya dice, pues un autor dice esto, pero yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Hay otro autor que dice esta otra cosa, a mí me convence más lo que él dice y pues yo es lo que voy a ir a enseñarles a ellos, lo que a mí me convence. Entonces pues es muchísimo mejor. Como bueno, más ahorita en psicología que dan clase, pero pues es uno ya pues autónomo, casi independiente, entonces pues el profe llega y se para y pone, no sé, digamos a un autor o un filósofo y nada más te dan esa clase, pero te dejan muchas dudas. Entonces a uno, bueno, yo cuando llego a la casa, no, pues investigar y hacer esto y hacer lo otro para conocer más sobre el tema, porque no nada más es quedarse como con lo que el profe dice en clase. Para nosotros, como futuros médicos, para nosotros es importantísimo saber razonar la información, consultar de manera crítica, no solamente verla y pegarla y aprendérsela para contestar un examen. Porque ¿de qué sirve que esté trabajando uno solito ahí un tema si en realidad pues no tenemos pues sí, el de socializar con nuestros compañeros, ¿no? Porque a veces el estar en una clase nada más porque el maestro está hable y hable y no nos dejan hacer nada, ni siquiera movernos a veces. Tengo una maestra ahorita en la prepa que nos dice, es que hablen, es que respondan cuando les pregunto algo. Y luego hablamos y se enoja. Yo he visto, por ejemplo, pequeños de preescolar en donde también hacen sus demostraciones públicas de lo aprendido y en los primeros momentos se cohíben porque la presión de sus compañeritos y de algún padre de familia que participa en esa demostración pública, pues hasta cierto punto lo intimida. Pero una vez que se posiciona de
de esa demostración pública de lo aprendido lo ha sido de una manera muy fluida y se están desarrollando otro tipo de habilidades, ¿no? Se están desarrollando habilidades pues, socioemocionales precisamente, en donde él se siente escuchado, se siente valorado, se siente importante, porque está haciendo visible que él está aprendiendo y los demás lo están escuchando. Pues en la forma de la tutoría, pues yo al principio no convivía mucho con los compañeros que ahora estoy, nada más convivía con dos, que es Giseliana. Con ellas convivía, pero más con exactitud con Giselle. Pero ahora me ha tutorado Ana, me ha tutorado pues varias personas que yo no les hablaba mucho, porque decía, no, y si a lo mejor le caigo mal, pues mejor no. Entonces, pero ahora que he estado trabajando con ellos, pues como que me abro a conocerlos y como que siento que ellos también se abren a conocerme. Él era, más que un maestro, era nuestro amigo, porque, o sea, al momento de que nosotros teníamos una dificultad, o sea, estaba ahí. O sea, todo lo que nosotros necesitamos, él estaba ahí para explicarnos. O sea, no necesitábamos de que, no, pues es un maestro y pues está explicando a todos y no puedo estar contigo porque también los demás me necesitan. O sea, todos no. O sea, él estaba con cada uno de nosotros y en lo que nosotros fuéramos teniendo dificultades. Yo cuando entré aquí no tenía confianza casi a nadie, batallaba al hablar, al exponer, y pues con ayuda de mi maestra y de mis compañeros, de que ellos al tutorarme temas me hacían hablar, me hacían preguntas, y pues me di cuenta que al hablar yo no se burlaban de mí. Al principio pensé que se iban a burlar si yo decía algo mal o así. Entonces con el apoyo de mis compañeros vi que todo era diferente aquí y fue lo que me hizo tener confianza. Pues con la tutoría muchas de las veces te hace que te pongas en los zapatos del otro y sentir como pensar lo que él está sintiendo y tratar de comprender lo que la otra persona siente. Al estar tutorando me gusta mucho como cuando mis tutorados están emocionados, están sorprendidos así, me gusta ver su cara de alegría y así. Al igual me gusta estar sabiendo que pues yo de alguna manera influyo en lo que es pues su aprendizaje que les va a servir pues como quien dice para su vida, ¿no? Entonces sí es una gran alegría. Hay esa solidaridad, se podría decir, entre compañeros, entre esa ayuda que existe con ellos. Entonces ya se empieza a ver esa sensibilidad entre compañeros de apoyarse unos a otros. Y eso es bonito porque pues no le entiendo, me apoyas. Entonces cuando yo no le entiendo algo también me apoyas. Yo creo que eso también fortalece los valores o fomenta los valores en ellos. Yo he cambiado y mi familia también ha cambiado gracias a la tutoría. Y pues en mi familia cambió que pues antes mi papá tomaba mucho y pues él me dijo que agarrara el tema del alcoholismo y yo lo tomé y él me dice para que viera lo que le iba a pasar si no dejaba de tomar. Así que ahorita se da cuenta que gracias por dejar de tomar pues no tuvo muchas enfermedades. Y más unión familiar prácticamente, porque cuando había ese problema pues ni lo mirábamos en casa, casi. Está uno cegado a el machismo, la ignorancia, que yo pienso que si la gente se diera la oportunidad de escuchar, así, pero muchas veces el padre de familia dice, ¿por qué mi hijo me va a decir lo que yo tengo que hacer? Y está mal dicho, porque no es que tu hijo te lo está diciendo, es que más bien él está más informado que tú y te lo está indicando, o sea, no te está diciendo hazlo, pero igual yo pienso que todo lo que sea positivo tienes que tomarlo. Y en mi opinión eso nos ha ayudado. Soy maestra de Alondra Robles, Víctor Jara y José Antonio Contreras, que cursan aquí mismo en la preparatoria, y en especial soy tutora de Víctor Jara, donde en general visualizo mucha disposición en cuestión académica, propositivos y mucha pertinencia escolar, incluso hasta un carácter de índole de liderazgo educativo, incluso empatía hacia sus compañeros
y en general sí son unos jóvenes muy sanos, muy íntegros y con mucha visión a futuro. Son líderes, eso los hace ser líderes. ¿Por qué? Porque coordinan al grupo, mueven el equipo, proponen cosas, son autónomos. Así bien el maestro les puede proporcionar información, como ellos la pueden manejar, porque tienen la capacidad de no estar ateniéndose siempre al maestro. Era un caballo rojo galopeando sobre el inmenso río. O sea que el caballo rojo galopeaba sobre el inmenso río, ¿no? Bueno, en sí ya quedamos que no es un caballo, porque en realidad no existen caballos rojos. Entonces era un caballo rojo colorado como la sangre de un venado. ¿Conocen la sangre de un venado? La cercanía física, el respeto, el encuentro de dos miradas con intención de compartir saberes compenetran a tutor y tutorado al grado de borrar diferencias de etnia, edad, sexo, raza, condición, cultura o ideología particular. El diálogo se dirige al interior, donde la transparencia y el afecto trascienden diferencias y ambos reafirman y gozan con plena equidad su condición humana. Las videograbaciones también enseñan que el discurso y la práctica de la relación tutora la viven por igual maestros, asesores pedagógicos del CONAFE, alumnos, exalumnos y padres de familia. Se puede concluir que han construido una nueva cultura escolar, el modelo de aprendizaje que guía la relación tutora, la teoría que lo explica, es eficaz, pues la entiende cualquiera que se encuentre formalmente en situación de aprendizaje, dentro o fuera de la escuela. El diálogo tutor, el núcleo del aprendizaje, es efectivamente el núcleo indispensable en cualquier entorno educativo, criterio elemental de buen servicio y garantía de que queda al alcance de cualquiera. La práctica tutora, por elemental, puede verse como cambio mínimo asequible para todos, capaz de producir máximos deseables en educación básica. El poder de la tutoría consiste en reconocer la dignidad y el poder de todos para aprender, generar cultura y vivir en armonía. La ocasión es la estadía escolar de las generaciones jóvenes, pero el logro manifiesto trasciende el cometido intelectual cuando los participantes ya piensan y actúan en sociedad más justa y solidaria.